Evangelio de hoy. Domingo 11 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículo 27 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. La voz que guía. En este pasaje, Jesús se presenta como el buen pastor que conoce a sus ovejas y cuya voz ellas escuchan y siguen. Esta imagen evoca una relación íntima y personal entre el pastor y sus ovejas, donde la confianza y el reconocimiento mutuo son fundamentales. La voz de Jesús no es una entre muchas, sino la única que conduce a la vida eterna. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, aprender a discernir y seguir esta voz es esencial para quienes desean permanecer en el redil del Señor. Claves Biblia. Un conocimiento profundo. Jesús afirma que conoce a sus ovejas. Este conocimiento no es superficial, sino profundo y total. Él conoce nuestras alegrías y tristezas, nuestras fortalezas y debilidades, nuestras esperanzas y temores. Este conocimiento implica una relación de amor y cuidado, donde cada oveja es valiosa y única para el pastor. El seguimiento fiel. Las ovejas que escuchan la voz de Jesús no solo la reconocen, sino que también la siguen. Este seguimiento implica una obediencia voluntaria y amorosa, una decisión diaria de caminar tras los pasos del pastor. Claves Biblia. Seguir a Jesús es confiar en su guía, incluso cuando el camino es incierto o difícil. Es creer que Él nos conduce hacia pastos verdes y aguas tranquilas, incluso en medio de los valles oscuros. La promesa de vida eterna. Jesús ofrece a sus ovejas la vida eterna. Una vida que no se limita a la existencia terrenal, sino que trasciende el tiempo y la muerte. Esta vida eterna es un don gratuito, fruto del amor y la gracia de Dios. Es una vida en comunión plena con Dios, una participación en su gloria y felicidad eternas. La seguridad en las manos de Dios. Jesús asegura que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano, ni de la mano del Padre. Esta doble afirmación subraya la seguridad absoluta que tienen los creyentes en la protección divina. El poder de Dios es superior a cualquier amenaza, y su fidelidad garantiza que ninguna fuerza podrá separarnos de su amor. La unidad entre el Padre y el Hijo. La declaración El Padre y yo somos uno revela la profunda unidad entre Jesús y el Padre. Esta unidad no solo es de propósito, sino también de esencia, indicando la divinidad de Jesús y su igualdad con el Padre. Esta afirmación es central en la fe cristiana, pues reconoce en Jesús al verdadero Dios, consustancial con el Padre. La guía en medio de la confusión. En tiempos de incertidumbre y confusión, la voz del buen pastor es una guía segura. Su palabra ilumina nuestro camino. Nos orienta en las decisiones difíciles y nos consuela en las tribulaciones. Escuchar y seguir su voz es encontrar dirección y propósito en la vida. La relación personal con Jesús. El pasaje destaca la relación personal e íntima entre Jesús y cada uno de sus seguidores. No somos parte de una masa anónima, sino individuos conocidos y amados por el pastor. Esta relación se cultiva en la oración.
La escucha de la palabra. Y la participación en los sacramentos. Permanecer en la escucha constante. Escuchar la voz del pastor no es un acto aislado, ni una experiencia puntual del pasado, sino un ejercicio permanente de atención, apertura y fidelidad. Es mantenerse interiormente afinado a su timbre, a su cadencia, a su modo único de llamar al alma. La voz de Cristo no resuena como un grito, ni irrumpe como un estruendo, sino que se insinúa en lo hondo, como susurro lleno de ternura, como murmullo que solo el corazón dócil es capaz de percibir. Quien vive atento a esa voz se convierte en discípulo fiel, no por temor, sino por amor, no por obligación, sino por deseo de estar siempre cerca de aquel que da sentido y plenitud a cada paso del camino. Una obediencia que nace del amor. Seguir a Jesús no es una respuesta mecánica, ni fruto de imposiciones exteriores, sino la consecuencia directa de haberse sentido amado, mirado y escogido. La obediencia cristiana no es sumisión ciega, sino acogida confiada. Es la rendición voluntaria del alma que ha descubierto en el rostro del pastor un amor que no exige nada que él mismo no haya vivido primero, y que no pide nada que no sea para la vida, para la paz y para la salvación del alma. Esta obediencia es fecunda, porque se nutre de una relación viva, que se alimenta de la presencia constante del Señor, y que se expresa en cada gesto concreto de entrega cotidiana. La memoria del corazón que no olvida. Las ovejas que siguen a Jesús recuerdan su voz incluso en los momentos más oscuros, cuando todo a su alrededor parece silenciarse, y la confusión amenaza con envolverlo todo. La voz del pastor se guarda en la memoria del corazón, como una melodía que no se extingue, como una promesa que se graba más allá del tiempo. En medio de las pruebas, la oveja fiel reconoce incluso la sombra de su pastor. Sabe que su ausencia aparente es solo un velo, que su silencio es una forma de presencia más profunda. Esta memoria interior no deja que el alma se disperse, porque la ha educado en la fidelidad, en la escucha, en el deseo de permanecer siempre junto a su Señor. Un camino donde nadie arrebata. Jesús no solo promete la vida eterna, sino también la certeza de que nada ni nadie podrá arrebatar a sus ovejas de su mano. Esta imagen es una afirmación radical de la seguridad que se encuentra en el amor de Dios. Una seguridad que no depende de nuestros méritos, ni de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad absoluta de aquel que ha prometido no perder a ninguno de los que el Padre le ha confiado. En sus manos estamos protegidos. No porque seamos intocables desde el punto de vista físico o emocional, sino porque nuestra salvación y nuestra dignidad están selladas por su palabra, por su sangre y por su resurrección. La inconfundible voz del pastor eterno. Cuando Jesús afirma que sus ovejas escuchan su voz, y que Él las conoce, y ellas lo siguen, se está revelando un vínculo profundamente personal y espiritual, que trasciende cualquier estructura externa o formalidad religiosa. Pues no basta con tener una pertenencia visible o una práctica externa para formar parte del rebaño de Cristo, sino que se requiere esa íntima capacidad de escuchar su voz, de dejarse interpelar por su palabra viva, y de responderle con docilidad, con entrega, con fidelidad. Conocimiento que da vida.
Este conocimiento del que habla el Señor no es un saber teórico, ni una observación desde fuera, sino un conocimiento que brota del amor, que reconoce lo más profundo del ser, que no se queda en lo superficial, sino que penetra hasta lo más íntimo. Y por eso mismo salva, transforma, renueva, dignifica. Jesús conoce a sus ovejas como el Padre lo conoce a Él. Y eso significa una comunión total, indisoluble, eterna. Seguridad que descansa en Él. Jesús promete que a sus ovejas Él les da vida eterna, y que jamás perecerán, y que nadie las arrebatará de su mano. Y estas tres afirmaciones constituyen un triple escudo de seguridad espiritual. No basado en nuestras fuerzas, sino en su poder soberano, en su fidelidad inquebrantable, en su victoria ya consumada. Las ovejas de Cristo pueden atravesar valles de sombra, pueden experimentar persecución o debilidad, pero jamás estarán solas. Jamás serán abandonadas. Jamás serán derrotadas. La invencible fuerza del Padre. Cuando Jesús dice que el Padre que le dio las ovejas es más grande que todos, está afirmando una verdad de consuelo supremo. Porque la fidelidad de Dios Padre, su amor eterno, su soberanía absoluta, es el fundamento último de nuestra esperanza. Nada en el universo creado puede competir con su poder. Nada puede alterar sus designios. Nada puede frustrar su voluntad de salvar. La imposibilidad de ser arrancados. Que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Padre. Es una declaración de invulnerabilidad espiritual. No en el sentido de no sufrir, sino en el sentido de que nuestra pertenencia a Dios está sellada por su amor. Y que ni el pecado, ni la muerte, ni el enemigo podrán arrancarnos de él. Si permanecemos en su voz, si seguimos su paso, si dejamos que nos lleve en sus hombros como al cordero perdido. Unidad esencial del Hijo con el Padre. La afirmación final de Jesús, yo y el Padre somos uno. No es un simple eco teológico, sino una revelación de su divinidad plena, de su unidad de esencia con el Padre, de su comunión eterna e indivisible con la fuente de toda vida, de toda verdad, de todo poder. Jesús no actúa por su cuenta, sino en perfecta consonancia con el querer del Padre. Y esa unidad nos garantiza que en Él se cumple todo lo prometido, todo lo anhelado, todo lo necesario para nuestra salvación. Una identidad sellada en lo alto. Pertenecer a Cristo no es simplemente una opción religiosa. Es una transformación de identidad. Una nueva creación. Un sello indeleble en el alma que nos une a Él para siempre. Y que nos hace vivir ya desde ahora en la esfera de la eternidad. Porque la vida que Él nos da no comienza después de la muerte, sino desde el momento en que escuchamos su voz y le seguimos con todo el corazón. El camino de la fidelidad confiada. Seguir a Jesús implica no solo escucharlo, sino también caminar tras sus huellas. Incluso cuando el camino parece oscuro. Cuando la lógica humana se revela. Cuando la cruz parece pesada. Cuando el mundo ofrece atajos. Porque la fidelidad no es un sentimiento pasajero, sino una decisión radical. Sostenida por la gracia. Fortalecida por la oración. Iluminada por la palabra. La voz que vence todo ruido.
En medio del ruido del mundo. De las voces disonantes. De los mensajes contradictorios. La voz del buen pastor resuena clara. Serena. Firme. Y esa voz no grita. No obliga. No impone. Sino que llama con amor. Con verdad. Con promesa de plenitud. Escucharla es un arte espiritual. Que requiere silencio interior. Humildad profunda. Atención perseverante. Fidelidad que se hace pertenencia. Ser de Cristo es vivir en su paz. Es caminar con la certeza de que cada paso tiene sentido. Es atravesar las tormentas sabiendo que su mano no nos suelta. Es dejarse llevar por él hasta la vida sin fin. Con la convicción firme de que nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Porque su promesa es eterna. Y su fidelidad es inquebrantable. Reposo en la mano del buen pastor. La imagen de estar en la mano de Jesús. No alude simplemente a una protección abstracta, sino a una cercanía envolvente. A un resguardo cálido. A una ternura activa que sostiene. Que acaricia. Que consuela. Que guía. Permanecer en su mano es permanecer en su voluntad. Es descansar en su providencia. Es renunciar al afán de autosuficiencia. Y entregarse confiadamente a su plan de amor. Aunque no siempre lo comprendamos. Rescate que renueva el corazón. El hecho de haber sido entregados al Hijo por el Padre. Revela la dimensión de rescate y de redención que está detrás de nuestra vida de fe. Porque nadie puede pertenecer a Cristo si antes no ha sido buscado. Alcanzado. Salvado. Cada oveja tiene una historia de gracia. Un itinerario único de misericordia. Un momento en que la voz de Jesús la encontró perdida. Herida. Cansada. Y con amor la tomó sobre sus hombros. Y la incorporó al rebaño. Comunión sellada desde la eternidad. La unidad entre Jesús y el Padre. Esa fusión inseparable de voluntades y designios. Significa que todo lo que el Hijo hace, lo hace con la autoridad del Padre. Que todo lo que el Padre quiere, se cumple en el Hijo. Y esa armonía perfecta es la fuente de toda confianza. Porque no estamos sujetos a caprichos ni cambios, sino al amor eterno que no conoce división ni sombra de variación. La voz que atraviesa las edades. La voz del pastor no es una voz de ayer. Ni solo para quienes lo oyeron en Galilea. Es una voz viva. Actual. Permanente. Que sigue resonando hoy en la conciencia de quien se abre a ella. En las escrituras que nos son proclamadas. En el susurro del Espíritu en el corazón. Escuchar esa voz es un don. Y también una elección diaria. Porque en cada instante se nos ofrece la posibilidad de cerrar los oídos o de afinar el alma para seguirle más de cerca. La vida eterna como experiencia presente. Cuando Jesús dice les doy vida eterna, no habla de algo aplazado, distante, reservado solo para después de la muerte, sino de una vida ya comunicada, ya sembrada en el interior del creyente, como una semilla incorruptible que transforma la existencia desde aquí, dando un nuevo sabor a cada dolor, una nueva luz a cada paso, una nueva dirección a cada búsqueda. Mano que nunca suelta. Ser sostenidos en la mano de Cristo. Es vivir bajo una fidelidad que no se retracta.
ni se debilita, ni se cansa. Y esa fidelidad no depende de nuestros méritos, sino de su elección soberana, de su amor incondicional, de su decisión irrevocable de no perdernos. Aunque nosotros soltemos su mano, Él no deja de extender la suya. Aunque le demos la espalda, Él nos busca con ternura, hasta que volvamos a dejarnos llevar. La dignidad de ser conocidos. Ser conocidos por Jesús implica ser reconocidos en nuestra verdad más honda, en nuestras luchas más ocultas, en nuestros anhelos más sinceros. Y eso no da miedo, sino que eleva, dignifica, libera. Porque ya no necesitamos máscaras ni disfraces. No necesitamos fingir, ni competir, sino simplemente ser hijos, ser ovejas suyas, ser criaturas redimidas y amadas. Seguridad frente a toda amenaza. El mundo moderno ofrece muchas promesas de seguridad, pero ninguna de ellas tiene el peso de esta afirmación de Cristo: nadie las arrebatará de mi mano. Porque toda seguridad humana puede desmoronarse. Pero la que viene de Jesús tiene fundamento divino, arraigo eterno, solidez absoluta. Y en esa certeza podemos edificar nuestra vida sin temor, sin ansiedad, sin desesperanza. El seguimiento como obediencia amorosa. Seguir a Jesús no es simplemente admirarlo, ni respetarlo, sino caminar detrás de Él. En sus sendas, en sus decisiones, en su modo de tratar a los pequeños, en su manera de amar sin condición. Y esa obediencia no es servil, ni impuesta, sino alegre, liberadora, fecunda, porque conduce a la plenitud. La promesa que basta. En este breve fragmento de Juan está contenida toda la esperanza del cristiano, toda la firmeza de la fe, toda la promesa que da sentido a la existencia. Jesús nos conoce, nos llama, nos guía, nos da vida, nos protege y nos conduce al Padre, con quien Él es uno para siempre. En este acto de pertenencia total se cifra nuestra alegría, nuestra paz, nuestro destino eterno. El amor como vínculo eterno. El vínculo que une al pastor con sus ovejas no es circunstancial, ni pasajero, ni dependiente de méritos humanos, sino que nace del amor eterno con el que el Padre ha amado al Hijo, y con el que el Hijo ama a cada uno de los suyos. Este amor no fluctúa según las caídas, ni se apaga ante las infidelidades, sino que permanece firme, constante, decidido, como un fuego que nunca se extingue, y que en lugar de consumirse, purifica, eleva y renueva sin cesar. Seguirlo en medio de la oscuridad. Seguir a Cristo no siempre significa ver con claridad el camino, ni entender del todo las circunstancias, pero sí implica una confianza radical, una certeza interior que se sostiene incluso cuando todo lo externo parece derrumbarse. Porque quien escucha su voz no se guía por la lógica del mundo, sino por la fidelidad de quien lo llamó. En medio de la oscuridad, la voz del pastor se vuelve faro, se vuelve sostén, y su presencia se convierte en la única luz que basta.
La certeza de una elección irrevocable. Que el Padre nos haya entregado al Hijo. No debe entenderse como un acto casual, sino como una elección irrevocable, inscrita en el corazón mismo de Dios. Mucho antes de que comenzara nuestra historia personal. Mucho antes de que tuviéramos conciencia de su amor. Esta elección no depende de obras, ni de méritos, ni de capacidades, sino de la pura gratuidad divina, que ha querido hacernos partícipes de su vida. Desde siempre. Para siempre. El misterio de la obediencia amorosa. La obediencia de las ovejas no es ciega, ni mecánica, sino iluminada por el amor, y sostenida por la voz que da vida, por el conocimiento que dignifica, por la presencia que transforma. Seguir a Jesús implica renunciar a muchas voces que gritan desde el mundo. Pero también significa sumergirse en un nuevo modo de vivir, donde la verdad no se impone con fuerza, sino que atrae con dulzura y guía con paciencia. La paz que brota del conocimiento mutuo. Ser conocido por el Hijo y conocer su voz. Establece una relación de intimidad profunda. Una comunión en la que no caben los temores ni la desconfianza. Porque se sabe que quien conoce el corazón no lo condena, sino que lo abraza, lo sana, lo eleva. Esta relación engendra una paz silenciosa, que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de saberse en manos de quien nunca nos soltará. Una fidelidad que repara y reconstruye. Incluso cuando tropezamos. Incluso cuando caemos. Incluso cuando el alma parece haber extraviado el rumbo. La fidelidad del pastor no se resiente. No se debilita. No se olvida. Él nos busca con compasión. Nos llama sin reproche. Nos toma con cuidado. Y nos devuelve al camino con renovada ternura. Mostrándonos que su amor no depende del pasado, sino de su deseo de vernos de pie. Vivos. Plenos. El amor que da consistencia al alma. La vida eterna no es sólo una duración infinita, sino una calidad distinta de existencia. Un modo de vivir en el amor. Una estabilidad interior que no se tambalea. Una plenitud que no se agota. Cuando el alma se sabe amada desde la eternidad. Y destinada a vivir para siempre en Dios. Adquiere una consistencia que la hace resistente a toda amenaza. Una solidez que no depende de la autoestima, sino de la verdad de saberse en Dios. Confianza que trasciende la razón. La seguridad que emana de la promesa de Jesús. No es fruto de un cálculo racional, ni de una lógica humana, sino de una confianza que se arraiga en la fidelidad divina, que no cambia, ni se contradice, ni olvida, aun cuando todo parezca indicar lo contrario. El alma puede mantenerse firme, no porque tenga todas las respuestas, sino porque conoce la voz del que no miente, y camina sostenida por su promesa. Unidad que sostiene la esperanza. Que el Hijo y el Padre sean uno. Es la fuente de nuestra esperanza. Porque toda la obra redentora de Jesús no es una iniciativa solitaria, sino la expresión perfecta del amor del Padre. Y eso asegura que nada de lo que vivimos escapa a su cuidado, ni a su voluntad de bien. La unidad entre ellos garantiza que nuestra vida está tejida en la eternidad.
Y que el Espíritu Santo, como vínculo de esa unidad, nos guía también a nosotros hacia esa misma comunión. Reposar en la certeza final. El último consuelo del creyente no es la ausencia de sufrimientos, ni la garantía de éxito humano, sino el saber que su vida tiene un sentido último, que su historia está en las manos de quien jamás lo dejará, y que todo lo que ha vivido, incluso lo más oscuro, será transformado en gracia. Y eso basta para seguir caminando con los ojos puestos en el pastor, con el alma unida a su voz, y el corazón lleno de una esperanza que no defrauda. Permanecer en la voz que da vida. El alma que ha escuchado la voz del pastor no puede volver a ser la misma, porque esa voz no solo orienta, sino que reconfigura interiormente. Da forma nueva a los deseos. Purifica las motivaciones. Enciende un anhelo que antes no existía. Escuchar al Hijo no es un acto puntual, sino una permanencia continua. Un modo de vivir en sintonía con Él, dejando que su palabra se vuelva sustancia de cada pensamiento, raíz de cada gesto, centro de cada paso. Un llamado a la comunión continua. La relación entre el pastor y sus ovejas no es de distancia, ni de superioridad aplastante, sino de cercanía, de comunión real, de intercambio continuo de presencia. Jesús no camina adelante como quien ignora a los suyos, sino como quien los atrae suavemente, esperando que cada uno los siga desde el amor, desde la confianza, desde una fe viva que reconoce que solo en Él hay plenitud. La voz que vence la dispersión interior. Hay muchas voces dentro del ser humano. Gritos que vienen del miedo, del deseo de control, de la herida que no ha sido sanada, y que lo arrastran en mil direcciones, llenándolo de ansiedad, de ruido, de agotamiento. Pero cuando se escucha la voz del buen pastor, todo lo demás comienza a silenciarse. Porque esa voz no impone, sino que llama con autoridad serena, con ternura firme, con una paz que penetra hasta lo más profundo del alma. Protegidos desde la eternidad. Nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa que contiene siglos de fidelidad divina. Y una ternura que no se gasta. Una vigilancia que no duerme. Una presencia que nunca se ausenta. Aunque el mundo parezca rugir y las amenazas se multipliquen, el creyente permanece sostenido. No por su propia fuerza, sino por la promesa de un Dios que no miente. Y por la mano del Hijo que jamás se abrirá para soltarlo. La eternidad comienza en el corazón fiel. No es necesario esperar la muerte para comenzar a vivir la vida eterna. Porque ésta empieza en el momento en que se vive en unión con Jesús. Cuando su palabra se vuelve vida. Y su amor se convierte en criterio. Allí donde hay fidelidad. Humildad. Apertura a su voluntad. El alma ya participa de lo eterno. Ya goza del anticipo de aquello que le será concedido en plenitud al final de los tiempos. Un cuidado que sana toda herida. La promesa de que nadie arrebatará al creyente de la mano de Cristo no solo consuela, sino que sana, restaura, recompone las grietas que la vida ha dejado. Porque el amor de Cristo no es indiferente a nuestras debilidades, ni insensible a nuestros miedos, sino que penetra hasta lo más roto.
Y desde allí comienza a reconstruir. Con paciencia. Con ternura. Con una fidelidad que no se agota. Una fe enraizada en lo alto. Cuando Jesús dice que el Padre le ha dado a las ovejas, revela que nuestra fe no nace del esfuerzo personal, sino del misterio divino que nos antecede. Nuestra pertenencia a Cristo tiene su raíz en la voluntad del Padre. Y por tanto es inquebrantable. Porque se apoya en el querer divino, que todo lo sostiene. Esta verdad libera, consuela, y nos llama a vivir con gratitud permanente. El misterio de una protección invisible. A veces no percibimos de inmediato cómo el Señor nos protege. Cómo desvía peligros. Cómo disuelve amenazas. Cómo sostiene lo que por nosotros se caería. Pero el tiempo y la fe nos hacen reconocer que muchas veces hemos sido librados sin saberlo. Y que la mano de Cristo ha actuado en lo oculto. Sin hacer ruido. Con una delicadeza que es propia del amor divino. Una identidad que nadie puede destruir. Ser ovejas del buen pastor nos da una identidad que ninguna ofensa puede borrar. Que ninguna caída puede destruir. Porque no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Él ha dicho de nosotros. Nuestra identidad está escrita en su corazón. Sostenida por su voz. Sellada por su sangre. Y por tanto nada ni nadie podrá desfigurarnos ante sus ojos. La unidad del Hijo con el Padre como refugio. La frase yo y el Padre somos uno es el fundamento último de toda nuestra seguridad. Porque si el Hijo nos cuida, y el Padre está en unidad perfecta con Él, entonces estamos protegidos por la totalidad del misterio divino. Rodeados por una comunión que trasciende el tiempo y la historia. Sostenidos por una Trinidad que obra con un solo amor y una sola voluntad de salvación. La seguridad que no depende del mérito humano. Cuando el Señor asegura que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. No lo dice como consecuencia de la fuerza o fidelidad de ellas, sino como expresión de su amor irrevocable. De su compromiso eterno con quienes han sido confiados a su cuidado por el Padre. Esta certeza libera del temor constante al fracaso espiritual. Porque la fidelidad de Cristo no es reacción a la nuestra, sino que permanece incluso cuando nosotros tambaleamos, sosteniéndonos en medio de nuestras inconstancias, y levantándonos con paciencia cuando volvemos a Él. Una permanencia que transforma el presente. Seguir al buen pastor no es simplemente una opción entre otras, sino el inicio de una transformación constante que toca todas las dimensiones de la existencia. Al vivir bajo su voz, bajo su guía, bajo su luz, el creyente comienza a ver todo de otro modo, a mirar con compasión, a actuar con mansedumbre, a reaccionar con paciencia. Porque es Cristo mismo quien va moldeando desde dentro. Poco a poco. Como el alfarero con la arcilla. El amor que no suelta jamás. Las manos de Cristo no son manos que sueltan fácilmente, sino que son manos traspasadas por clavos. Manos que cargaron el madero de la cruz. Manos que ofrecieron pan y sanación. Manos que bendijeron a los pequeños y tocaron al leproso. Manos que han sido consagradas al amor eterno. Y que no conocen el abandono. Por eso, cuando dice que nadie nos arrebatará de ellas, debemos entender que esa promesa es firme como el sacrificio de su cruz. Y tan fiel como su resurrección gloriosa. El consuelo de una escucha eterna. Cristo no escucha como el mundo escucha.
Con distracciones. Con apuro. Con impaciencia. Su escucha es continua. Penetrante. Delicada. Y cuando dice yo las conozco, afirma que no hay rincón de nuestra historia que le sea ajeno. No hay herida que no haya visto, ni deseo escondido que no comprenda. Esta certeza nos consuela, porque saber que somos conocidos por Él nos permite descansar, sin necesidad de máscaras, ni justificaciones. Una vida que se vuelve eco de su voz. El alma que sigue a Cristo comienza a ser reflejo de su voz. Se convierte en eco de su ternura, en expresión visible de su misericordia. Así, la vida cristiana deja de ser mera obediencia exterior, para transformarse en irradiación viva del pastor que habla desde dentro, que guía desde lo profundo, que ama desde cada gesto nuestro hacia los demás. Un seguimiento que atraviesa el tiempo. ¿Me siguen?, dice Jesús. Y este verbo implica movimiento continuo. Fidelidad diaria. Entrega progresiva. No se trata de un instante emotivo, ni de una adhesión pasajera, sino de un camino que dura toda la vida, en el que Cristo va delante, pero también al lado, y detrás de nosotros para sostenernos cuando caemos. Este seguimiento es humilde, silencioso muchas veces, pero pleno de sentido. La unidad divina como sostén del alma. Cuando Jesús afirma que Él y el Padre son uno, no lo dice para impresionar, sino para confirmar que quien lo sigue, quien le pertenece, está sostenido por el mismo poder que da origen al universo, por el mismo amor que es eterno. Esta unidad no es abstracta, sano río, y el creyente vive anclado en ella, protegido por una comunión que no se rompe, ni por el pecado, ni por el sufrimiento, porque la misericordia divina es más fuerte que toda ruptura. Un destino que no se pierde. Tener vida eterna no es solo un premio futuro, sino una certeza presente. Porque quien está unido al Hijo ya ha sido arrancado del poder de la muerte. Y aunque muera, vivirá. Porque su alma está ligada a la fuente misma de la vida. Esta promesa nos permite atravesar las pruebas con esperanza, sabiendo que todo pasa, pero Cristo permanece, y su promesa no se extingue. El pastor que no olvida a ninguna oveja. Cristo no cuida a su rebaño como si fuera un número, sino como quien conoce a cada uno por su nombre, por su historia, por sus lágrimas, por sus silencios. Ninguno es insignificante. Y aun cuando uno se extravía, Él lo busca, lo espera, lo lleva sobre sus hombros. Esa es la fuerza del amor que no se cansa, que no se rinde, que no desiste. Una comunión que exige confianza total. Vivir como oveja del buen pastor exige renunciar a la autosuficiencia, a la necesidad de control, al deseo de caminar solos. Implica confiar ciegamente en su voz, incluso cuando no entendemos el camino, cuando el horizonte se oscurece, o cuando sentimos el peso del silencio. Esta confianza es la puerta de la paz, de la serenidad profunda, de la libertad de saberse amados más allá de todo. Una pertenencia que redefine nuestra identidad.
Ser ovejas de Cristo no es un título que se recibe por mérito ni un reconocimiento que se gana con obras humanas, sino una identidad que Él mismo nos otorga, fruto de su elección libre, de su iniciativa amorosa, de su deseo de tenernos cerca de su corazón. En un mundo donde muchos buscan definirse por lo que tienen, por lo que hacen, o por cómo los ven los demás. El Evangelio nos recuerda que somos lo que somos porque pertenecemos a Él, porque escuchamos su voz, porque Él nos conoce profundamente, y porque caminamos en su seguimiento fiel. El poder que sustenta desde dentro. Jesús afirma con firmeza que nadie puede arrebatarnos de su mano. Pero esta promesa no es solo protección externa, sino una fortaleza que se siembra desde lo más hondo del alma. Una seguridad que no se basa en circunstancias favorables ni en el aplauso de los hombres, sino en la certeza de que su amor habita dentro, sosteniéndonos aun cuando todo alrededor se tambalee, y dándonos valor para perseverar incluso entre lágrimas. La voz que atraviesa nuestras oscuridades. Cristo habla, y sus ovejas lo escuchan, aun cuando el ruido del mundo parece ensordecerlo todo, aun cuando la confusión se cierne sobre nuestras decisiones, aun cuando la noche espiritual parece no terminar. Su voz tiene un timbre que el corazón reconoce, una dulzura que no se confunde, una verdad que consuela y no acusa, una autoridad que no impone, pero que guía. Y aunque parezca lejana a veces, siempre permanece fiel. Siempre llama. Siempre espera. La comunión de voluntades entre el Padre y el Hijo. Jesús no actúa por cuenta propia. No guarda su poder como si fuera algo separado del Padre, sino que revela la perfecta comunión entre ellos. Una unidad que es fuente de consuelo para quien cree. Porque en esa unidad se garantiza la fidelidad de las promesas, la firmeza del cuidado y la eternidad del amor. No hay contradicción en Dios. No hay división en su querer. Y por eso podemos descansar sin temor, sabiendo que su deseo de salvarnos es absoluto y definitivo. Una guía que no se impone pero sí transforma. Jesús guía a sus ovejas, pero no lo hace con violencia ni presión, sino con una atracción suave, constante, misericordiosa, que poco a poco va conquistando el corazón y transformando la voluntad. No obliga a nadie, pero invita con tal ternura que quien lo escucha no puede resistirse mucho tiempo, porque encuentra en él la única voz que no hiere, la única mirada que no juzga, la única presencia que realmente salva. El silencio que también es parte de su voz. A veces Cristo guarda silencio. Y ese silencio puede parecer abandono, olvido o castigo. Pero en realidad, es parte de su pedagogía. Una forma profunda de hablarnos, de enseñarnos a escuchar más allá del sonido, de llevarnos a una intimidad que trasciende las palabras. En ese silencio aprendemos a confiar, a perseverar, a no vivir solo de consuelo sino de fe. Y allí también descubrimos que Él nunca nos deja, aunque parezca callado. La vida eterna como experiencia comenzada. Cuando Jesús promete la vida eterna, no habla solo de una realidad futura, sino de una experiencia que ya ha comenzado en el alma de quien lo sigue. Porque vivir en comunión con Él, pertenecerle,
Escuchar su voz. Es ya saborear la eternidad. Es comenzar a vivir desde ahora aquello que no tendrá fin. Es anticipar en la fe lo que un día se gozará cara a cara. Sin velos ni lágrimas. Un cuidado que atraviesa todas nuestras caídas. No hay caída tan honda. Ni error tan oscuro. Ni herida tan vieja que pueda separar a una oveja de las manos del buen pastor. Porque su amor no se mide por nuestro rendimiento, sino por su promesa fiel. Por su corazón que nunca se cansa de amar. Incluso cuando fallamos. Cuando nos alejamos. Cuando negamos su presencia. Él permanece. Y su fidelidad se convierte en el ancla que nos trae de vuelta. Una relación que pide docilidad continua. Seguir al pastor no es un acto de un solo día, sino una decisión diaria de apertura, de escucha, de docilidad. A medida que el alma avanza, se vuelve más sensible a su voz, más celosa de su presencia, más vigilante de no entristecerlo con la indiferencia o el ruido. Esta docilidad no es debilidad, sino una fortaleza secreta. Fruto de saberse profundamente amado. Un reino que se edifica con fidelidad silenciosa. Quien sigue a Cristo construye reino. Aunque no lo vea. Aunque su vida pase desapercibida. Aunque su entrega no sea reconocida. Cada gesto fiel. Cada perdón concedido. Cada acto de humildad. Cada oración ofrecida en secreto. Es una piedra viva que edifica lo eterno. Porque quien escucha al buen pastor se convierte también en instrumento de su ternura. En testigo de un amor que no se impone. Pero que nunca deja de amar. La alianza sellada en lo eterno. La promesa de Cristo no está condicionada a los cambios de nuestro mundo ni sometida a la inestabilidad de nuestras respuestas humanas, sino que está anclada en la eternidad de Dios, en su decisión irrevocable de amarnos, en su determinación firme de no soltarnos, de sostenernos con una fidelidad que no retrocede, ni se desgasta, ni se fatiga. Esta alianza no es un pacto entre iguales, sino el gesto humilde de un Dios que se abaja hasta nuestras miserias para levantarnos, que se inclina hasta nuestro polvo para dignificarnos, y que hace de su compromiso con nosotros una roca inquebrantable sobre la cual podemos descansar sin temor. Una comunión que se fortalece en lo cotidiano. Seguir al pastor no es un acto ocasional, ni una experiencia aislada en el tiempo, sino una relación que se alimenta en el silencio de cada día, en la escucha de su palabra, en la docilidad del corazón que se deja moldear, en la entrega pequeña de quien aprende a confiar incluso en medio de las sombras. No hay comunión profunda sin cotidianidad compartida. Sin esa permanencia constante que convierte cada instante en posibilidad de encuentro. En espacio para el amor. En terreno fértil para el crecimiento en gracia. La firmeza que brota del amor recibido. Muchos temen no poder sostenerse en el camino. Pero el Señor no exige que carguemos con el peso del seguimiento solos, sino que se convierte en la fuerza que nos impulsa. En la raíz de nuestra fidelidad. En la fuente inagotable que renueva nuestras intenciones cada vez que decaen. No es nuestro amor el que sostiene la relación, sino el suyo. Que nos precede. Que nos envuelve. Y que nos recrea cuando todo parece desmoronarse. De ese amor nacen nuestras decisiones firmes. Nuestras luchas por permanecer.
Y la esperanza que no se apaga. La libertad de pertenecer a alguien que ama. No hay esclavitud más profunda que la de vivir para uno mismo. Encerrado en los propios intereses. Agobiado por el propio ego. Fatigado por el intento constante de justificar el propio valor. Pero quien pertenece a Cristo se sabe amado sin condiciones. Sostenido sin exigencias. Acogido incluso en su mayor fragilidad. En esta pertenencia libre, el alma encuentra descanso. Se ordenan las prioridades. Se despeja la niebla del miedo. Y comienza la verdadera libertad, la de vivir para amar. Sin temor. Sin cálculo. Sin doblez. La ternura que custodia en el dolor. Incluso en los momentos más oscuros. Cuando todo parece quebrarse. Y la esperanza se esfuma. La voz del pastor no deja de hablar. No se apaga su presencia. No cesa su ternura que vela en el silencio. Su mano no solo guía. También acaricia. También sana. También sostiene cuando no quedan fuerzas para caminar. En ese dolor recogido por Dios. Hay un consuelo que no es evasión, sino acompañamiento fiel. Presencia que no se aleja. Luz que no se extingue. La paciencia que modela con delicadeza. Cristo no nos exige una transformación inmediata. Ni espera de nosotros una perfección repentina. Sino que camina con nosotros al ritmo de nuestro proceso. Sin empujar con violencia. Sin desesperarse por nuestras caídas. Sin retirarse por nuestras lentitudes. Su paciencia es esa que no claudica. Que espera. Que modela día a día. Como el alfarero que no se cansa de recomenzar cada vez que la vasija se estropea entre sus manos. Una voz que devuelve identidad. Escuchar a Cristo es también reencontrarnos con nosotros mismos. Porque en su voz descubrimos lo que somos realmente. Lo que valemos. Lo que hemos sido llamados a ser. No somos lo que el mundo define. Ni lo que las heridas nos han hecho creer. Ni lo que nuestros fracasos sugieren. Sino lo que su mirada ha reconocido desde siempre, ovejas amadas. Conocidas. Llamadas por su nombre. Destinadas a la vida en plenitud. La confianza que derrota al miedo. Quien vive bajo el cuidado del buen pastor no está exento del dolor. Pero ya no vive dominado por el miedo. Porque sabe que su vida está en manos seguras. Que no serán vencidas por ninguna fuerza. Ni humana ni espiritual. Esta confianza no es ingenua. Es fruto de una relación que se ha probado en la noche. Que ha resistido el abandono. Y que se afirma en la certeza de que Cristo no suelta nunca. No olvida nunca. No falla nunca. El eco que resuena en la eternidad. Cada sí pronunciado en la escucha. Cada paso dado en la obediencia. Cada entrega ofrecida en el amor. No se pierde. Sino que resuena más allá de esta vida. Se prolonga en la eternidad. Entra en el corazón de Dios y allí permanece. Vivir con Cristo es vivir para siempre. Ya desde aquí. Y cada pequeño gesto de fidelidad es una semilla que germina en lo eterno. Una huella que no se borra. Una melodía que el cielo no olvida. Un amor que no se explica, se experimenta. El misterio del pastor que da su vida. Que llama. Que conduce. Que protege. No se agota en definiciones.
No se encierra en conceptos. No se aprende solo en libros, sino que se vive. Se palpa. Se respira en el trato cotidiano con él. Solo quien lo sigue. Quien se deja amar por él. Quien aprende a escucharlo y a confiar. Puede conocer realmente la profundidad insondable de su amor. Una seguridad que no se negocia. Cuando Jesús dice que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano, no está ofreciendo una promesa abstracta, sino una certeza que envuelve todo el ser del creyente. Una promesa que actúa como escudo contra los temores más profundos. Y como ancla en medio de la inestabilidad del mundo. Esta seguridad no está basada en nuestras capacidades, ni en la constancia de nuestra fidelidad, sino en la firmeza inquebrantable del amor divino, que no conoce desgaste ni abandono. Una relación que no depende del mérito. Las ovejas no siguen al pastor porque sean mejores que otras, sino porque han sido tocadas por su voz, atraídas por su presencia, y envueltas en una gracia que transforma silenciosamente, desde lo más profundo del alma. No se trata de logros humanos, sino de apertura, de disponibilidad, de una disposición del corazón que se deja pastorear, conducir, moldear. Por eso, esta relación con Cristo es para todos, incluso para los que sienten que no son dignos, porque es Él quien dignifica, quien llama, quien sustenta. La escucha que edifica el camino. Escuchar a Jesús no es simplemente oír, sino acoger. Dejar que su palabra eche raíces. Que desplace otras voces. Que reordene los afectos. Que transforme decisiones. Quien verdaderamente escucha. Camina con otro paso. Mira con otra luz. Elige con otro criterio. Esa escucha cotidiana. En la oración. En la palabra. En la conciencia iluminada por la fe. Se convierte en fuente de discernimiento y de madurez espiritual. La unidad de la Trinidad que nos abraza. Cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno, está revelando una verdad que no solo nos habla de su divinidad, sino también del amor que nos sostiene desde el interior mismo de Dios. Ser sostenidos por Cristo es ser sostenidos también por el Padre. Y es vivir sumergidos en la corriente viva del Espíritu. Porque toda la Trinidad se entrega a nosotros. Se nos comunica. Nos habita. En esa unidad divina encontramos la raíz de toda comunión auténtica. Y la meta de nuestra existencia. Una fidelidad que permanece más allá del tiempo. La fidelidad de Cristo no tiene fecha de vencimiento. No depende de nuestras respuestas. Ni de los vaivenes de nuestras emociones. Ni siquiera de nuestras caídas más vergonzosas. Sino que está anclada en su corazón eterno. En su amor sin arrepentimiento. En su deseo irrevocable de salvarnos. Esta fidelidad es la roca firme sobre la que podemos edificar nuestra vida. Y a la que siempre podemos volver cuando nos sentimos perdidos. La mirada que nos conoce como nadie más. Jesús no solo nos ve. Nos conoce. Nos penetra. Sabe lo que no decimos. Lo que callamos incluso a nosotros mismos. Lo que nos asusta enfrentar. Y en ese conocimiento total, Él no se aleja. No se escandaliza. No nos abandona.
sino que se acerca aún más. Nos abraza con compasión. Y nos invita a caminar con Él. Su conocimiento no hiere. Sana. Su presencia no condena. Redime. La mano que levanta sin humillar. Cuando nos caemos. El buen pastor no se impacienta. No reprocha. No exige explicaciones. Sino que se acerca con ternura. Nos levanta sin humillarnos. Nos limpia sin despreciarnos. Nos anima a seguir sin recordar el error. Así es su mano. Firme pero suave. Fuerte pero compasiva. Exigente pero siempre amorosa. Una pertenencia que libera. Pertenecer a Cristo no nos esclaviza. Nos libera. Porque nos saca del encierro de nuestro ego. Da el peso de nuestras inseguridades. Del ruido de tantas voces que nos confunden. En él descubrimos la verdad que no oprime, sino que alumbra. El amor que no encadena, sino que purifica. La dirección que no obliga, sino que orienta. El consuelo que no necesita palabras. Hay momentos en que el alma solo necesita saber que no está sola. Que alguien la sostiene. Que aunque no entienda, aunque duela, hay una presencia que permanece. Ese consuelo lo da el pastor. No con discursos, sino con su sola cercanía. Con la certeza silenciosa de su mano sobre el hombro. De su voz en la penumbra. De su fidelidad en la espera. La eternidad prometida que ya se saborea. Finalmente. Vivir con Cristo. Seguir su voz. Dejarse llevar por su guía. Es comenzar a vivir la eternidad desde hoy. Porque la vida eterna no es solo duración. Es comunión. Es intimidad. Es pertenencia definitiva. Y todo eso empieza ahora. En cada paso de fe. En cada decisión de amor. En cada sí dicho al pastor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.